Hola. Pues preguntarle cómo ve este anuncio que hizo ayer el Papa que viene a México el próximo año. ¿No lo ve como un distractor, tomando en cuenta el entorno que se nos avecina? La fe religiosa del pueblo de México es muy importante. Creo que es inclusive un pueblo de una fe más fuerte que muchos países europeos. Y yo celebro que pudiera estar el Papa Francisco en México el siguiente año. Yo creo que debe ser una gira muy exitosa, muy emocionante. Veo que la posibilidad de que venga a alguna de las cámaras debe ser la construcción de una diplomacia política y parlamentaria muy fina, que no sea a través de peticiones en conferencia de prensa. Así no se construye la diplomacia parlamentaria. Las dos posiciones de legisladores, el presidente del Senado y el coordinador de los diputados del PAN, ¿verdad?, que hablaron de que deba ser en diputados o en senadores. Yo creo que hay que construir esa posibilidad. Yo lo comparto, que pudiera ocurrir de manera desde otros vínculos. Supe inclusive que desde el Vaticano dijo que Dios los bendiga. Y en realidad el que dicen que lo invitó es Ríos Peter. Ahora que fue a Nueva York, dice que el verdadero origen de la invitación es Ríos Peter. Por eso lo traje aquí conmigo, porque que nos cuente si efectivamente lo invitó, ¿no? ¿Él se fue a Santiguar o qué? No, nos podemos hacer para atrás tantito para que no le pite el sol, por favor. Oiga, senador, pero Gracias, perfecto. el supuesto de que el sumo pontífice venga al Congreso no viola el Estado laico. Bueno, yo creo que somos una sociedad muy evolucionada ya en esa materia. En el siglo XIX, la posición de laicidad del Estado era muy importante, muy, muy importante, porque era más fuerte la Iglesia que el Estado, y había que hacer nacer al Estado mexicano, y por eso era muy importante el laicismo. El laicismo sigue siendo una posición del Estado, ¿sí?, porque no hay una religión reconocida por nuestra Constitución. Finalmente, pertenecer a un credo es un acto de libertad, y por tanto el Estado no debe pronunciarse a favor de ningún credo, de ninguna religión. Así es que yo soy de los que puedo decir, desde mi opinión personal, porque ni siquiera la he consultado con los senadores del PRD, que no afectaría la fortaleza de un Estado laico. Que México está aprobado, lo es. Pero estaríamos ante un fenómeno como el que sucedió cuando Fox besó el anillo papal y se causó toda una controversia. Bueno, esa es la violación al Estado laico. Cuando como jefe de Estado, cuando en un acto de jefe de Estado se exhibe de manera pública un comportamiento de sometimiento a un credo. Ahí sí hay una violación. Fox se puede persignar e hincar tantas veces sea necesario en un acto privado, como cualquier, creo, servidor público integrante de un órgano de Estado debe hacerlo. Yo cuando fui a saludar a su santidad, no lo hice como presidente del Senado, lo hice de manera individual, y por tanto no estaba yo violando o sea, si hablo de mi experiencia, no estaba yo violando el laicismo, que es un principio que debe de ser vigente en las funciones públicas del Estado mexicano. Sí, vigente del Congreso, pero un previo acuerdo entre las Bueno, cámaras. yo creo que eso se construye de otra forma. O sea, de verdad, disputar la presencia del Papa en alguna de las dos cámaras no es la mejor forma de construir la presencia de su santidad en el Congreso de la Unión o en alguna de las dos sedes. Esto es a mucho más nivel que la simple solicitud de yo quiero que venga a una de las dos cámaras. Eso no se construye así. En cuanto a la comparecencia del secretario general, ¿cuáles son los puntos que ahorita más importantes que van a abordar desde el... Que lo diga Ríos Peter, que va a posicionar.
aquí está. ¿Sí? A ver, senador. Aquí está, Sin duda alguna tenemos una economía que no despega, ha tenido una enorme cantidad de recursos y seguimos sin generar los empleos que se necesitan, un enorme crecimiento de pobres en el país y una creciente desigualdad en la distribución del ingreso. Son temas que, por más que quiera venir a echar fanfarria el secretario, que seguramente va a querer utilizar la nota del Fondo Monetario Internacional, en la cual ponen a México en una condición menos crítica que Brasil o que otras economías, pues a nadie tiene satisfecho. La gente tiene una condición precaria en sus bolsillos y habrá que reprochar eso al secretario de Hacienda, que reitero, en los últimos 2 años ha tenido un importante margen de recursos como no había tenido ningún otro gobierno. Vemos por parte del secretario de Hacienda un bien armado en el que es complicado poder platicar y hacer recomendaciones. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para poderlo? El problema claro en este gobierno es que es extraordinariamente ineficiente en el gasto. Y cuando uno revisa las cifras del Foro Económico Mundial, destaca que México no tiene la capacidad de crecer, entre otras cosas, porque por la corrupción se pierden enormes cantidades de dinero. Esa es parte de la ineficiencia del gasto que tenemos. Entonces hay cuestiones como una ley, una minuta de obra pública que está aquí en el Senado, que se está debatiendo y que según las organizaciones está calificada como una minuta pro corrupción y es la minuta que está empujando el gobierno. Entonces nosotros le vamos a decir al secretario de Hacienda que no podemos tener ningún debate serio, ninguna discusión responsable sobre el asunto fiscal si antes no hay un compromiso claro, no solamente de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, sino especialmente de echar atrás estas intenciones de tener una minuta de obra pública que puede permitir otros escándalos como OHL o las preocupaciones que ya se están dando a la luz pública en temas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias, senador Soy. ¿Cuándo va a lanzar la cosa? Oye, pero primero que nos digas si invitó al Papa él o no, por favor. Que nos Bueno, aclare. sí tuve la oportunidad de estar en la ONU y le entregué una carta, como ustedes supieron, a su santidad, y yo pienso que él en su carácter de jefe del Estado del Vaticano pues no tendrá ningún problema en términos de estar en cualquiera de las sedes. ¿O no, pues? Pero sí lo invité, pues, Eso. sí lo invité. Entonces, Ya. espero que sea parte, digamos, de las condiciones por las cuales él viene para acá. Grande. Gracias. No se está denostando la medalla Belisario Domínguez, no se ha lanzado la convocatoria para poder tener aspirantes al máximo galardón que entrega esta Cámara. Perdón. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy es justamente un aniversario más del asesinato de Belisario Domínguez. Nosotros estamos viendo para ver si, como en otras ocasiones, como el año pasado se hizo, la mesa directiva el año pasado convocó a que en la sesión hubiera una efeméride al respecto. Efectivamente yo lo he señalado en múltiples ocasiones. Desde el año 2000 el PAN jamás entendió el acto republicano que significaba la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que durante cerca de 50 años se había entregado siempre el mismo día y sin importar la agenda del Ejecutivo Federal, él venía al Senado a presenciar este acto. Ahora ya eso se ha olvidado. Se empezaron a distorsionar las cosas, a entregársele a personas que ya habían muerto, en fin. Ahora la convocatoria vino distinta, la convocatoria fue para que a la mesa directiva llegaran las postulaciones y la mesa directiva a su vez las emitiría a la comisión de la medalla. Hasta el momento la comisión no ha sesionado y por tanto no tenemos conocimiento de sus integrantes quienes han sido postulados. Muy bien, A ver, quiero dar una opinión sobre eso. En este año, bajo el acuerdo parlamentario, el grupo parlamentario del PRI propone, pero sin duda es necesario un consenso con los otros grupos parlamentarios. Lo que sí debemos de fijar es una posición del grupo parlamentario del PRD. No vamos a estar de acuerdo con propuestas que no correspondan a hombres o mujeres que hayan hecho una contribución a la República. que se despolitice. Bueno, yo veo que en la política también hay hombres y mujeres que han hecho contribuciones a la República, pero que tenga que ver, la contribución no puede ser en el ámbito, no solo es en el ámbito político, en el ámbito académico, intelectual, cultural, o sea, lo que ha sido mujeres o hombres destacados, perfectamente reconocidos, con intereses, relacionados con intereses limpios para el país. Bueno, frase de otra forma, que ya no sea por cuotas de partido. No, bueno,
Yo creo que, a ver, las cuotas de partido no es que sean del partido la propuesta, sino que tengan una visión de Estado. O sea, cuando un partido propone debe tener una visión de Estado al proponer. Es como el asunto de la Corte. O sea, cuando se habla que se no sean cuotas, no es que no sean cuotas. No hay otra forma que sean propuestas de las bancadas, y las bancadas son de partidos. Lo grave sería, en el caso, no quiero llegar a ese tema ahorita, que sea a favor de quienes hayan sido destacados dirigentes partidarios. Senador, quisiera saber su opinión sobre la posición de Salvador Cienfuegos, general Salvador Cienfuegos, que dice que no va a permitir que sus elementos sean interrogados por lo del caso Iguala. Bueno, yo lo que primero diría que la salida a medios del ejército o en este caso el general secretario, siempre deja opiniones, siempre crea controversias. Creo que el ejército se le ve mejor desde su posición que tiene. Una institución que desempeña funciones de salvaguarda de la soberanía, del territorio, y hoy cuando lo meten a las calles al combate contra el crimen organizado, pues tiene mucho que decir. Entonces cualquier exposición mediática provoca controversia. No es la respuesta que esperan las organizaciones por derechos humanos, no es la respuesta que la ciudadanía espera y que esperan cuando el reclamo permanente es el respeto a los derechos humanos. No es así. O sea, sí veo ahí un error de estrategia al tener una respuesta, y se entiende a partir de lo que significa el ejército. Por eso, la exposición mediática del ejército siempre crea controversia y creo que no va bien. reconoció él que uno de los desaparecidos era militar en activo. ¿Esto cambia? Bueno, eso puede llevarnos a otros tipos de especulaciones. Para mí estaba infiltrado, Yo no encuentro otra explicación. Si era personal activo del ejército, como se reconoció, si el ejército le autorizó su ingreso a la normal de Ayotzinapa, pues era para que su visión del integrante del ejército no fuera aquella de irse como parte de los grupos radicales, grupos de movilización en los esquemas que eran más allá de la educación normalista, ¿verdad? Porque los despliegues que se hicieron y se siguen haciendo desde los alumnos integrantes de la normal de Ayotzinapa, pues no son parte de la educación de maestros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía un integrante del ejército que bien puede ser parte de la matrícula de una normal, bien puede ser parte, qué hacía yendo a Iguala, dentro del grupo de normalistas que iban a hacer despliegue de movilización o divulgación política? ¿Qué hacía? ¿Cómo iba ahí? Hay que decirlo con verdad también. ¿Quiere decir que el ejército sabía más de lo que se No, conoce? yo lo que veo que puede especularse en el sentido que ese militar integrante del ejército matriculado de Ayotzinapa, que se comportaba dentro de las posiciones radicales que llevaban a cabo desde la normal, pues tiene que explicarse mejor, porque me huele a infiltrado. Gracias, senador. Gracias. Que Dios lo bendiga, senador.